Egunon. Ciertamente, cuando hablamos de gente que se mete en el tema ecológico, hablamos de chiquilladas, de acciones, de activismo, pero siempre hay gradaciones, porque cuando hablamos de tema ecológico, bueno, hay una tendencia a hablar de un único ecologismo cuando hay muchas variedades y la última generación de ecologismo, en teoría la que está estudiada por la academia, es la surgida en los nuevos movimientos sociales en el año 1968 con el tema del nuevo pacifismo, el nuevo feminismo, el nuevo ecologismo, del que luego surgirán organizaciones como Greenpeace, ¿no? Lo cual es curioso y pintoresco porque creo que merece hablar el asunto en donde, por ejemplo, RT o Sputnik, que es todavía peor, que están pagadas por el Kremlin, pero no, el gobierno ruso no les paga el sueldo, no, solamente están con capital y accionariado del Kremlin y del gobierno ruso, pero el gobierno ruso no les paga el sueldo, no. Y no tiene la línea editorial de lo que el Kremlin quiere, no. Pues cuando hay un problema ecológico en el ámbito occidental, sacan las declaraciones de Greenpeace, de qué han hecho en el mar, en tierra, en el aire, lo que sea. Pero cuando Greenpeace en Rusia trata de decir algo contra la destrucción medioambiental de Rusia, porque Rusia siempre ha sido maravillosa, incluso dentro de la Unión Soviética ha sido fantástica, hasta el punto de destruir el mar de Aral, hasta el punto de poner algodón en medio de la Asia Central, como si aquello fuera Alabama. Maravilloso, un historial ecológico fantástico desde Tito Stalin en adelante. Con lo cual, no sacan lo que pasa cuando Greenpeace se pone a denunciar cosas en Rusia. Un uso bastante diplomático, bastante ecuánime, equilibrado de la información. Evidentemente podemos hablar de ecologista, de Hitler. Era un conservacionista, que sí, conservacionista es un tipo de ecologismo. ¿Qué pasa? ¿Molesta llamar ecologista a ser Adolf Hitler? Igual a algunos sí, pero es la cosa. Cuando hablamos los términos de manera científica, tenemos que hablar de todas las variantes históricas del ecologismo. Y eso incluye también al conservacionismo, la forma en donde los nazis actuaron en el bosque de Vilavezza para tratar de reconstruir el espacio tradicional de hace 1000 años o demás, con la intentona de reconstruir el Uro, que era una especie de bisonte a la europea, un cacharro que se había extinto bastante antes que el dodo. Pues ahí está, un elemento interesante. Además de derivar a situaciones que conocen bien los estadounidenses, sobre todo los que han tenido una cierta participación en los años 90 en aquel sistema informativo, aunque sea a través de series, como por ejemplo el ala oeste de la Casa Blanca, en donde había grupos derivados de otros, como los Weathermen. Los Weathermen surgen en parte con la deriva del manifiesto de un puerto cerca de Chicago, derivado del juicio aquel de los 7 de Chicago. Tiene una película, Aaron Sorkin, precisamente, que es el guionista de El ala este de la Casa Blanca. Pues ese grupo pues se acabó de derivar, ¿no? El manifiesto aquel. Bueno, pues cosas que pasan. Hubo un grupo terrorista que se llamaba los Weathermen, que actuaron en Estados Unidos en los años 70. Pues también, luego, en los años 80 y 90, hubo grupos terroristas que actuaron contra las estaciones de esquí. En principio, cuando estaba sin gente, pero actuaron a veces con un muerto, 2 muertos. Con lo cual eso no es ya activismo. Es terrorismo donde muere gente. Es traspasar umbrales de lo aceptado. Porque una cosa es tirar una tarta a una persona, pero luego igual le tiras un ladrillo y después le pegas un tiro. Gradación de lo que uno está dispuesto a hacer y de lo que el entorno está dispuesto a soportar y apoyar, según las reivindicaciones. Porque una cosa es tirarle una tarta a un cuadro, una lata de tomate, un puré de patatas.
Luego otra es coger un martillo y romper el cuadro. O romper la estatua. Y eso ya se ha hecho. Y luego, otra divada es cuando alguien vaya a intentar salvar el David de Miguel Ángel. Pegarle con ese martillo al que va a proteger la estatua de Miguel Ángel. Y entonces ahí tienes un muerto. Pues qué fácil. Pamies, el infame Pamies, fue un ecoterrorista. Hasta el punto de que decían, ahora cuando estamos con el tema de los transgénicos, porque no hemos hecho transgénicos hace 3000 años. Por supuesto que no, el hombre acaba de hacer transgénicos hace 4 días. No hace miles de años. No, 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 no. Pues Pamies, como otros grupos, porque curiosamente este Pamies trabajó en Monsanto. Sí, sí, sí. Fue cocinero antes de fraile. Y recibió su buen sueldito de estas empresas. Ahora es magufo. Con todas las reglas. Con todas las letras. Pues es cuando pedían, para controlar el tema de los transgénicos, que haya cultivos experimentales. Vamos a investigar porque como no se ha investigado nunca nada y el hombre acaba de hacerlo, es mi primerito día con los transgénicos, vamos a hacer campos aparte con este cultivo transgénico para ver cómo funciona. Cuando la Universidad de Zaragoza hizo uno de estos elementos en un terreno controlado, Pamies fue a destrozarlo. Porque está con las campanas y con las tajadas. A pedir que le hagan el experimento porque eso no es seguro y cuando le hacen el experimento a destrozarlo. Y eso es ecoterrorismo. Eso es ecoterrorismo. Y no puede aceptarse. No puede aceptarse que durante tantos años, como ha dicho el señor Alex, que estuvo en uno de los conversatorios, originario de Tarragona, ¿no? No se puede entender ni aceptar que después de tanto tiempo donde las obras de arte habían sido un elemento decorativo de los grandes señores en su castillo, y que desde el siglo XIX en adelante los museos hayan sido popularizados en pos de la culturización de la humanidad, con la posibilidad, a un precio razonable y algunos incluso gratis, la disposición de estas obras de arte universales para el conjunto de la humanidad. Y aprovechar eso para destruir las obras de arte en pos de un dogma y llamar la atención, es algo inaceptable. Y debe ponerse en su justo término. Terrorismo. Porque están utilizando el terror con una coartada de una obra inanimada, pero para infundir terror en seres humanos. Y eso, como digo, puede graduarse y escalar. Puede escalar, como ha pasado muchas veces. Como digo, ¿qué hay de malo de intentar destruir una estación de esquí que ha destruido una montaña en el periodo en el que está cerrada? Pero cuando está cerrada, ¿no hay gente de mantenimiento? ¿Y si alguna persona de esas de mantenimiento le pilla casualmente en la pista y muere? Como ya ha sucedido. No solamente es falso activismo, sino que es asesinato. Es terrorismo. Por lo tanto, hay que cortar de raíz. Hay que impedir que escale el asunto. Hay que impedir con el uso debido de los términos. Hay que poner coto a las justificaciones. No se puede aceptar que se llame como el interesado quiere, que el interesado quiere que se hable de activismo y de formas de participación social en eventos, bueno, chiquilladas. No. Porque, como digo, ya van 3 en poco tiempo, en 3 lugares distintos. Uno, el primero que conozcamos, con un símbolo repugnante, por lo que significa, porque estaba hablando del costo de la vida, del tema de hidrocarburos, y utilizan los girasoles, que es la planta nacional de Ucrania, cuando es el país agredido, es el país invadido, es el país atacado. Podrían haber utilizado la planta nacional de Rusia, si es que hay alguna,
Me importa una mierda, sea cual sea, pero no deben utilizar precisamente los girasoles, y menos de Van Gogh, y menos en un gran museo de los Países Bajos. Porque eso es patrimonio de todos los europeos y de la humanidad. Lo cual no quiero decir que Patatín Chimpún tercero de Iowa o de Minnesota, con sus plantas al óleo, no deba tener el mismo reconocimiento también a la hora de guardar su producción artística. Sí, también. Y nadie tiene derecho a ir con un martillo y rasgarle su óleo. No. Pero, evidentemente, a este muchacho de Iowa o de Minnesota seguramente no le van a destruir su producción artística, porque evidentemente es más conocido Van Gogh. Lo mismo que en Melbourne o en otras ciudades cuando han atacado un Picasso o han atacado otros como el último con puré de patata, pues evidentemente es porque esa acción terrorista va a tener más repercusión y mayor impacto en medios de comunicación. Hubo un debate en tiempo respecto a la idea de ¿cabía que los atentados terroristas tuvieran repercusión? Más allá de una línea, que tuvieran repercusión continua en los medios informativos en el ámbito del Estado español. Es difícil porque informar hay que informar, pero ¿hasta qué punto hay que informar? Este es un elemento no cerrado, nunca se ha cerrado definitivamente el debate. Pero ¿hasta qué punto hay que informar de estos eventos que cuando lo haces de una manera superlativa estás haciéndole el juego a quien ha cometido el atentado terrorista? Y sí, hablamos de atentado terrorista porque está en atentado. Porque cuando dicen, si yo ya sé que los girasoles tienen un cristal delante, no va a pasarle nada. Ya, bueno, no va a pasarle nada porque tú lo digas primero. Porque el marco es reemplazable. Ya, bueno, igual el marco es todavía más antiguo que el propio cuadro. Nunca se sabe, ¿eh? O igual es igual de valioso el marco que el propio cuadro. Que también hay artesanía ligado a la marquetería, y el ámbito. No solamente es arte el lienzo en sí, también hay arte respecto a las molduras. Y eso también lleva su tiempo. Y también son antiguos a veces. Con lo cual. Y también el hecho de que. ¿Y si el cristal es lo suficientemente frágil para ser destruido y luego pasar parte de la salsa de tomate adentro? O por los laterales. Y ya has jodido el cuadro. ¿Y la restauración a quién corresponde? ¿A ellos? ¿Si se van a declarar insolventes? Con lo cual, cuando tú emprendes una acción, en este caso, vamos a decir, terrorismo, nunca sabes cuál va a ser el resultado ni las conclusiones. Por eso, cuando los Deitoid, antes de hacer acciones de estas, como por ejemplo aquellas que han de cortar los hilos, mantenían las herramientas o la propia tensión de la propia obra, hacían reuniones. Es un único elemento que es positivo. El único elemento positivo es que hacían reuniones respecto a las consecuencias y todos los vericuetos legales posibles que podían tener. Lo tenían bien claro de lo que podía pasar. Y ahora teniéndolo claro, se ofrecían voluntarios. Pero sabiendo a lo que iban y a dónde iban. Es decir, a cometer un atentado terrorista, en principio sin víctimas, aunque nunca se sabe, siempre puede haber un cable que cortas, que está bien tensado y hay alguien, un operario que está por la zona, porque tiene que estar para mantener las obras aunque estén paralizadas, y ese cable le viene y se muere. Asesinato. Con lo cual, ciertamente, estos ecologetas a los que se les mima, se les cuida, porque se supone que son chiquilladas y que no van a tener escaladas ni no van a ir más allá, lo cual es contrario a nuestra experiencia, porque
Desde esa chiquillada en 1968, en la visita del Shah, lo cual es curioso porque luego hemos sabido que el policía que incitó a aquello y que acabó matando a uno de los manifestantes era un espía de la Stasi, de la Alemania Oriental. Pues ese policía federal de la República Federal de Alemania fue el que acabó consiguiendo la constitución de la Baden-Meinhof, la Rote Armee Fraktion, la RAF alemana. Lo cual ciertamente nunca se sabe por dónde va a salir. Como decía también en el ámbito de Estados Unidos, un partido medianamente socialdemócrata que había ido radicalizando sus posiciones en los años 60 hasta aquel manifiesto y luego lo que sucedió con la Convención Demócrata en Chicago en 1968, los 7 de Chicago, ahí está la película de Aaron Sorkin, y luego en los años 70 ahí tienes los Weathermen, con lo cual hay que poner el foco en el realismo y no en la condescendencia. Tenemos que tener claro qué es lo que queremos para nuestra sociedad y tenemos que defenderla en sus valores y en sus artes, en su producción y en su conceptualización. Si quieren hacer otro tipo de activismo, bien. Pero cuando incide en la libertad de los demás, y sobre todo cuando pone en riesgo la vida humana, eso empieza a estar dentro del Código Penal. Con lo cual, calma, pero atención. Y sin más, es que ricasco agur bat, beti helpian.